Hacer crecer una empresa necesita algo más que solo ganas. Hace falta quien la acompañe. Ahí está BST, el banco que entiende la realidad concreta de las empresas argentinas y conecta a quienes quieren hacer crecer el país con quienes lo hacen crecer todos los días. Diseñan soluciones financieras a medida, financiamiento para nuevos proyectos a través del mercado de capitales, manejo eficiente de la liquidez, garantías para acceder a mejores condiciones crediticias, estrategias de inversión y gestión de liquidez, comercio exterior y leasing para equiparte sin descapitalizarte, porque cuando hay respaldo, los proyectos avanzan y cuando una empresa crece, también crece el país. Por todo esto, BST es el banco de las empresas. Bienvenidos a el segundo episodio de la octava temporada de FMI Podcast en su versión internacional. De este lado Leandro Sicarelli, su copiloto habitual, para traerles un resumen de lo que sucedió en la semana en los mercados globales. Bien. Hoy un episodio super soft. Durante la primera parte del mismo vamos a hablar un poquito de lo que dejó las reuniones de Trump con Putin y de Trump con Zelensky, ahí lo pronuncié bien para los que me dicen. La pronunciación va evolucionando, ¿bien? Como el podcast. El problema es la que viene después de la que acabo de hacer, pero bueno, no importa, es eso. Pasaron por la Casa Blanca también y dejaron algunas cositas, muy poco igual, pero dejaron algunas cositas. Después le quiero hacer un comentario del tema Nvidia, el chip este H20 y temporada de balances. Ahí como decía, amigo, ya tenés el 80% de las empresas del Standard & Poor's que presentaban balances. Hay como una conclusión general para sacar. Falta la semana que viene Nvidia, que por capitalización bursátil es la más importante, pero hay alguna primera approach de cómo viene la temporada de balance del segundo trimestre. Sobre el core del episodio me tengo que centrar en las minutas de la Reserva Federal y lo que dejó el discurso de Powell en el Jackson Hole. Me imagino que ustedes ahí deben haber visto alguna cita vinculada a la tasa de interés y qué sé yo, pero habló mucho del framework de política monetaria, que es algo que ya estaba en las minutas hace 2 minutos, si no me equivoco, 1 o 2 minutos, y que acá charlamos mucho la temporada pasada, pero vamos a volver sobre eso. Hay algunas conclusiones de esa revisión quinquenal que hacen. Y sobre el final, quiero decir algo del panorama fiscal americano y del dólar, que no llegué a hacerlo la semana anterior, lo vamos a hacer esta para una presentación que hice para una LIC amigo. Estuve trabajando estos temas y saqué algunas conclusiones que son interesantes y que les quiero traer. Bien. Así que han pasado los amigos de BST. Ahora vienen los amigos de Roku y comenzamos el episodio. Roku vuelve a acompañar al zarismo una nueva temporada y esta vez lo hace a lo grande. ¿Tu TV quedó desactualizada? Tranquilo, no hace falta reperfilarla. Te presentamos los nuevos lanzamientos de Roku para que vivas la mejor experiencia de streaming de manera fácil, rápida y sin cables. El Roku Stick te permitirá ver el mejor contenido en calidad HD y además suma la función del control remoto para poder apagar y prender la TV. Si querés vivir la experiencia 4K, tu mejor opción será el Roku Stick Plus. No lo dudes más, Roku es la inversión más rentable para tu entretenimiento. Conseguí cualquiera de estos productos y toda la línea completa en la tienda oficial de Roku en Mercado Libre. Bueno, voy a hacer un breve recap de lo que fueron las reunioncitas que tuvimos durante la semana. Ya lo hablamos la semana pasada que se venían, la de Ucrania, la de Estados Unidos y Rusia en Alaska primero. Y después, dado cómo se había alineado todo, Zelensky va a la Casa Blanca de la mano de los primeros ministros europeos, ¿bien? Porque había como una especie de llamémosle, de acuerdos Estados Unidos, Rusia y Europa, Ucrania. Y había una tensión, ¿viste? La tensión inicial era los europeos apoyaban a Ucrania en el reclamo de hacerle saber a Estados Unidos que no podía acordar cualquier cosa con Rusia sin consultar a Ucrania. Entonces estaba como esa disputa, ¿bien? Siempre que haya cosas importantes que yo considere que valen la pena sumar al análisis, las traigo. Yo sé que hay mucha gente, como por ejemplo la sección argentina me pasa, mucha gente fanática de la introducción épica, y ahora todos los episodios van a tener una introducción épica. Yo sé que acá hay mucha gente fanática de que hable de la guerra de Ucrania y de la geopolítica, porque veo sus cientos de mensajes, así que yo siempre, el punto es, tiene que ser algo relevante que nos sirva, digamos. Si no, ya les dije que tiene un montón de podcasts de geopolítica exclusivamente para ver, pero bueno, gracias. Uno me mandaba, sos el tipo que mejor narra la guerra de Ucrania y Rusia.
Y no hablé tanto, yo decía, pero no hablé tanto, no importa hacerlo. Lo que hablaste me pareció espectacular y me puso en tema, que es lo que me importa. Creo que definitivamente el tema es ese, es estar en tema, ¿viste? Que no te agarre de sorpresa que de repente se declara un armisticio, ¿viste? O decís, che, esto cómo le pega al petróleo, esto cómo le pega al mercado, no sabía. Bueno, de hecho, si no sé mal, es más probable un armisticio que una paz prolongada. Digo, armisticio, yo digo, un alto al fuego que de fondo no resuelve los problemas que hay. De hecho, va a ser difícil que se resuelvan los problemas y que todos queden contentos. Bien, un buen acuerdo los tendría que dejar enojados a los dos, pero eso es en los manuales. Bien, para la realpolitik hay un país que es más poderoso que el otro, que es básicamente Rusia. Hay que ver cómo se tejen las alianzas, pero digo, por eso cuando Estados Unidos va a negociar la paz, primero se sienta con Putin. Y digo esto por lo que decíamos la semana pasada, que hay un avance territorial ruso que yo creo que en el 90% de los casos no va a volver para atrás. El acuerdo va a implicar de que Ucrania ceda parte de esas tierras. Ahí te estás pasando por el tuje recomendaciones de la ONU. Bien. Pero bueno, en concreto hay un país que puede avanzar más y otro que si no tiene el apoyo de Estados Unidos y Europa va a sucumbir, porque esto, contra más larga se haga la guerra, peor para Ucrania. De hecho, esta semana, si no vi mal, hay un loco en YouTube que hace el resumencito de todas las semanas de cómo avanza la guerra. Creo que una parte de los territorios que había ganado Rusia la semana pasada los recuperó Ucrania. Ahí estábamos, ¿viste? El punto es que estaba el riesgo de que Estados Unidos llegue a algún acuerdo con Rusia sin considerar a Ucrania. Europa se alineó rápido con Ucrania. Finalmente lo de Alaska fue una reunión testimonial, que es un avance, mejor que Putin y Trump se lleven bien a que se lleven mal. Pero bueno, sí, cuando uno escucha la conferencia de prensa, lo que dicen básicamente no llegamos a ningún acuerdo. Nos vamos a volver a reunir, Putin lo invitó a Trump a Moscú, veremos si eso sucede, pero en concreto, a ver, tampoco era muy razonable esperar que salgan ahí y digan resolvimos la guerra, además cuando no está Ucrania ahí. Bien. Pero bueno, luego de esa reunión que dejó una impresión de sabor a poco, pero que abre el camino que todos queremos que se abra hacia la paz, o hacia el cese al fuego, llamémosle, Zelensky fue con los primeros ministros de Europa a la Casa Blanca. Y el tono de la reunión, bien, que esa se filma, digamos, es pública, fue totalmente distinto. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que fue la vez anterior, a principio de año, cuando este loco Zelensky fue a la Casa Blanca. Hasta lo bardearon por cómo estaba vestido. Esta vez se fue vestido mejor. Y el tipo dice, me he visto así porque estoy en una guerra. Dice, me imagino, lo hablamos mucho en ese momento. Digo, bueno, el tono cambió radicalmente. Es un tono mucho más constructivo. Es más consistente con la nueva estrategia que adoptó Trump en relación al conflicto. Donde volvió a dar apoyo militar. Un apoyo militar que en algún momento se va a acabar porque creo que tiene que ver con partidas que se aprobaron con Biden, se habían suspendido, el envío de armamento y demás, se reactivaron pero hasta ese límite. Bien, obviamente Europa arrancó una carrera armamentística, pero las carreras armamentísticas ya tardan años en traer resultados. Recuerden que Europa apoya a Ucrania, pero lo apoya con cosas que no, para una guerra mucho, o sea, todo suma, pero digo, ayuda humanitaria, líneas de financiamiento súper blandas, ¿viste? Tipo el fondo, te damos plata, una tasa subsidiada. Vos en una guerra, digamos, no derribás aviones con plata del fondo, o sea, derribás aviones con, no sé, defensa militar. Bueno, quien mandaba ayuda militar era Estados Unidos, y ahí cuando eso se frenó, nada, fue tenso. Parece que se reactivó, pero tiene un límite. Bueno, nada, lo seguimos semana a semana, no tuvimos tampoco grandes novedades más allá de estas reuniones que muestran que hay voluntad de todos los líderes de todos los frentes en acercar posición. Hay algo irreductible, esa palabra. Hay algo que es insoslayable, que es en algún momento alguno de los dos va a tener que ceder más, probablemente sea Ucrania, y bueno, eso es lo que hay que discutir, bien, hasta dónde cede, cuánto y cómo lo convencen. Respecto de Nvidia, esta semana entiendo que la empresa frenó la producción de estos chips H20, que son los chips de tecnología media-baja que se producen para China. Por esto que yo les había comentado la semana pasada, que desde China básicamente dijeron, si me vas a seguir mandando esos que son de baja tecnología, eso creo que los puedo producir acá. Bien, entonces les dijo a las empresas que importan esos chips que los compren
de manera local. Creo que Huawei los produce. Así que nada, Nvidia lo que hizo por el momento es frenar la producción de esos chips, que se los hace Samsung y otra empresa que también es de Corea, creo, Corea del Sur. Así que estamos en eso. Importante porque ahora hacemos un comentario de la temporada de balance, una empresa que tiene mucha incidencia en los índices americanos por el peso, sobre todo en el Standard & Poor's, que es un índice que pondera por capitalización bursátil. Pero aparte de eso también es la que explica la excepción americana o el sostenimiento de la excepción americana. Hoy Estados Unidos, en donde todavía conserva estratégicamente una ventaja comparativa con el mundo, es en la inteligencia artificial. Bien. De hecho, que le manden chips H20 y no los de última tecnología a China es en parte para conservar, bien, esa especie de primacía en la revolución de la inteligencia artificial, que tiene un montón de consecuencias, como pueden ser el aumento desproporcionado de la productividad, que haría que la economía crezca más rápido, entonces las tasas reales, a veces por momento, le voy a decir así, un poco exagerado, a veces por momento pienso que el sistema financiero global pende de un hilo, que es Nvidia, que es la inteligencia artificial, el liderazgo de Nvidia y Estados Unidos en ese proceso. Por eso cuando fue lo de DeepSeek fue como una especie de pará, porque si los chinos pueden hacer algo parecido, con mucha menos tecnología, mucho menos costo y demás, tenemos que replantearnos todo. Finalmente lo de DeepSeek fue una muestra de que restringiendo la tecnología podés generar efectos colaterales, pero tampoco fue algo que haya hecho un daño profundo y sostenido al paradigma americano de la inteligencia artificial. Digamos, fue un poco de ruido y un poco de advertencia. Bien, no fue todo advertencia ni tampoco fue todo ruido. Bien. Respecto a la temporada de balance, el Eco me decía de las mejores que recuerde, no. Me dijo una muy buena, no quiero exagerar porque si lo estoy citando, una muy buena, me dice, amigo, muy buena temporada, mucha sorpresa, se nos va al cuadrante donde tenés sorpresa positiva en ventas y en resultados, que eso es muy positivo, y en una magnitud relativamente significativa. O sea, dicho en castellano para que se entienda algo de todo lo que acabo de decir, las empresas están mostrando que lograron vender mucho más de lo que nos imaginábamos y ganar más plata de la que nos imaginábamos. No me sorprende tanto. A ver, si los resultados están bastante por arriba de lo que esperábamos, así que buenísimo, pero recuerden que este es un trimestre donde las expectativas que teníamos de ventas y ganancias se habían deteriorado mucho. Es decir, la vara con la que medíamos los balances del segundo trimestre de las empresas había bajado un montón. Bien. Si no vi mal un gráfico que tiene el Eco en el reporte que hizo, esta vara que bajó muchísimo desde mediados del año pasado hasta los datos, en la última parte había empezado a mejorar. Vamos de vuelta si se entiende. Si vos agarrabas a los analistas y decías, ¿cómo van a venir los resultados del próximo trimestre? Y más o menos, y te empezaban a decir, sobre el principio de año empezaban a decir, no, van a ser un desastre. Después del Liberation Day, no, olvídate, no. Las empresas van a vender poco y van a ganar poco. Bien. Bueno, el último mes antes de que empiecen a salir los balances, o incluso por ahí con las primeras salidas, esa expectativa mejoró. Y va a ser malo, por ahí no tan malo como me imaginaba en abril, pero va a ser malo, una cosa así. Bueno, vino mejor que ese malo que nos esperábamos. Bien. Siempre el punto es, ustedes entiendan que en el mercado estamos mirando cómo viene en relación a lo que nos imaginábamos, pero no tenemos un parámetro. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sería un parámetro? Y bueno, pero, a ver, vino mejor de lo que esperábamos. ¿Y qué significa eso? Están ganando mucha guita, poca, ¿no? Eso no vino mejor de lo que esperábamos. Para saber eso hay que ver qué esperábamos. Bueno, esperábamos balances malos. Y están viniendo relativamente bien. Para los próximos trimestres, la perspectiva mejoró un poquito, pero también son perspectivas que se deterioraron mucho. De hecho, las perspectivas hacia adelante que mejoraron un poquito son las del último trimestre y la del primer trimestre del año que viene. Que dicho en criollo uno podría decir, parte del diagnóstico que nosotros estamos teniendo es el sacudón viene en estos trimestres. Yo ahí tengo una divergencia entre si el tercero va a ser malo o el cuarto va a ser malo, porque la inflación para mí viene con mucho lag y te termina pegando más en el cuarto que en el tercero. Pero bueno, no importa. En concreto, tenemos dudas sobre cómo termina este año. Bien. Nada. Si después los datos vienen bien, las dudas las vamos a posponer un semestre y
Veremos. Bien. Pero bueno, nada, positivo. El Standard & Poor's obviamente sigue, creo, muy cerca de máximos históricos. Pará que lo tenía por acá y no sé dónde lo puse. Hoy estamos acompañados con el dólar bajando, pero bueno, está más vinculado al discurso de Powell y el pas de tasa que nos imaginamos. La semana que viene van a salir balances muy importantes, así que por ahí podemos volver sobre eso. Pero la temporada viene relativamente bien, así que convalida de alguna manera la evaluación del Standard & Poor's arriba de $6.400. Bueno, nada, préndanle una vela envidia, eso es lo único que les voy a decir. Vamos a un chivo de Calypso y les cuento un poco qué nos dejó esta semana en materia de política monetaria y Reserva Federal. ¿Cansado de los software que cuestan carísimo y no te gestionan nada? Los Ares y Sarinas ya saben que Calypso es el sistema de gestión para medianas y grandes empresas que te soluciona todo en una sola plataforma y en la nube. Compras, ventas, facturación, inventario, contabilidad, presupuesto, manufactura y muchos módulos más. Y ojo con este dato. Mientras muchos siguen hablando de qué es la inteligencia artificial, en Calypso ya la tenés disponible. Se llama Maya y está entrenada para dar las respuestas más rápidas y precisas. ¿Querés saber más? Date una vuelta por calypso.com y conocelos. Bueno, vamos por orden. Primero salieron las minutas. Las minutas tienen un sesgo muy importante, que son las minutas de la última meeting que se hizo el último día de julio, si no me equivoco, pero no importa, lo importante es que se hicieron antes del dato de nóminas no agrícolas del BLS. El dato de nóminas no agrícolas limpió 260.000 puestos en 2 meses y vino en 70 cuando se le esperaban 100 no sé cuánto. Bien. ¿A qué voy con esto? Que cuando uno mira las minutas, el diagnóstico general que hay ahí es: sabemos que lo laboral se está complicando un poco, pero nos preocupa más el tema inflacionario porque ya estamos viendo impacto de las tarifas y creo que los próximos meses lo vamos a ver cada vez más claro. Bien. Entonces, cuando vos mirás las minutas, pareciera que la Reserva Federal sigue priorizando el mandato de inflación, sabe que lo de empleo puede complicar, pero no le presta tanta atención. Hoy Powell sale y habla y parece que al empleo le prestan un poco más de atención de la que prestaban en las minutas, que salieron hace 3 días. Y bueno, tiene sentido porque las minutas son de la meeting que se hizo hace 3 semanas atrás, donde no teníamos el último reporte laboral que claramente cambia los equilibrios en el mandato dual. Bien. Algo hay en las minutas respecto de que la Reserva Federal observa de que el mercado laboral se está aflojando un poco. Bien. Pero bueno, sin ese reporte laboral, los tipos hicieron las cuentas. La Reserva Federal está más alineada al zarismo respecto de que las tarifas se están pegando a la inflación y que lo vamos a ver en los próximos meses. Que no es algo que no le va a pegar o que ya podemos decir que no. Le está pegando, le va a seguir pegando. El escenario base sigue siendo que es algo que pasa. Bien. Es algo que por ahí en 6 meses ya podemos decir sucedió y lo pasamos. No va a dejar efecto de segunda ronda ni nada. Bien. Pero el efecto lo tenés. De hecho, hoy Powell en sus remarks puso un gráfico donde se ve cómo la inflación core de bienes, que es la que yo menciono siempre por tema tarifas, o sea, es básicamente los bienes y la energía de alimentos, que es donde uno debería encontrar el impacto de las tarifas, empezó a subir. Bien. Cuando parecía que controlábamos la supercore, que era servicios core sin housing, ahora aparece otro problema, que son los bienes core, y bueno, donde uno encuentra el tema tarifas. Bien. Entonces, la Reserva Federal está más alineada con lo que pienso yo. El impacto de inflación está, y lo vamos a ver los próximos meses. Ni que hablar que si mirás, o sea, en el último CPI por ahí no lo encontrás, pero en el PPI lo ves clarísimo. Bien. Y encima los precios de las importaciones ex ante, o sea, sin tarifas, volvieron a subir en el último mes. Así que a eso le tenés que sumar las tarifas. Me parece que está bastante claro que los próximos meses la inflación va a subir. ¿Bien? Y por el impacto de tarifas. Que por ahí sea pasajero. El punto es, si a eso le sumamos una complejidad en el mercado laboral, bueno, tenés problemas de los dos lados. Creo que, como dice la Reserva Federal, y ahora voy a volver sobre eso, vamos a ver qué tan grave es la divergencia de un lado y del otro. ¿Bien? Spoileo, si la divergencia de inflación es one shot, o sea, lo de las tarifas va a subir la inflación, pero no va a generar efecto de segunda ronda, y lo del empleo se complica mucho, como el último reporte, y bueno, van a bajar la tasa. Bien. El punto es, y hoy hablaba con un colega hablando
de Argentina me decía lo de Powell nos puede ayudar. Dijo que va a haber una baja y yo pensaba, en realidad dijo que va a haber la baja que todos nos imaginamos. O sea, menos mal, digo, porque, a ver, estamos hablando de la baja de septiembre. La baja de septiembre ya está en precio. Después un día va, otro día viene, salen las minutas y hay desconfianza. Pero esas cosas del mercado son raras, boludo, porque cuando salen las minutas el mercado medio se asusta. ¿Bien? No va a haber baja. Flaco, es una cuestión de fechas. Salió antes del reporte laboral. Entonces esperá. O sea, no, el escenario base sigue siendo que va a bajar. Sale Powell hoy y dice, está casi todo dado para que bajemos. ¿Bien? Y bueno, sí, claro. Pero era obvio, ¿no? Esa volatilidad es de no leer y no entender bien cómo funciona. Digamos. No era de repente no bajan, de repente ahora sí bajan. No, siempre fue bajan. De hecho, la baja es septiembre. La gran discusión acá es si le vamos a poder sacar una baja más en diciembre a Powell. Bien, esa es esencialmente la discusión. La baja de septiembre ya está, va a suceder. Va a venir con un dot plot y ahí nos vamos a dar cuenta de si le dan los números para bajar en diciembre también. Entonces, en concreto, en las minutas se vuelve a mencionar que va a salir el statement de objetivos y consensos de largo plazo del framework de la política monetaria. Se hace cada 5 años la revisión, eso salió hoy Powell habló mucho de eso, ahora lo voy a dejar para la segunda partecita de este core. Pero nada, en concreto reservas abundantes, o sea, el quantitative tightening va a seguir un poco más, pero siguen bajando y acercándose al nivel de amplias, que es lo que quiere la Reserva Federal. Yo creo que en diciembre vamos a tener alguna novedad sobre el tightening, muy probablemente se termine o nos den la fecha en la que se termine, que no va a pasar bajo ningún aspecto a mediados de 2026. Bien, como digo esto, les digo, Powell se va a ir dejando la política cuantitativa en cero, de piso, así que nada, cuando agarre Waller seguramente reactive el quantitative easing para respetar el peso que tiene que tener la cartera de la Fed respecto del Producto Bruto. Bien. Ahí hay un tema con la maturity también. Después lo volvemos a hablar, lo de la Operation Twist al revés. Acuérdense, en algún momento llegará. Me parece que hay que discutir hoy. A la última parte hago un comentario cuando hable de la deuda americana y el déficit. Finalmente, entonces, ellos son conscientes, digamos, tienen un escenario base que es la desinflación se frenó por el tema tarifas en bienes core, ya lo vemos, y eso los próximos meses va a ser más claro todavía. Bien. De vuelta, no es algo que nos dé la sensación todavía de que se va a desanclar, pero no podemos decir que no va a estar. Por eso vamos a ir tranquilos con la política monetaria, porque estamos de frente a algo que se viene. Bien, y como la política opera con lag, no, nada. Respecto al mercado laboral, ellos ya tienen un diagnóstico de que se iba a debilitar, bien, pero bueno, nada, no conocían el reporte de julio, por ahí no sabían que iba a ser tan violento, y creo que ahí es el switch finalmente es eso, es la violencia con la que se corrigieron los puestos de trabajo, a tal punto que le costó la cabeza a la directora del BLS, así que imagínate. Pero bueno, están en eso. Hay una realidad que también está en el framework, que es los tipos te están diciendo, yo lo voy a decir así, que se están acercando lenta pero indeclinablemente a un escenario donde se le van a diverger los dos mandatos de la Reserva Federal. Bien. Ellos lo que te están diciendo es, yo sé que en el corto plazo la inflación que está subiendo va a seguir subiendo por las tarifas, y entonces también sé que el mercado laboral se va a debilitar un poco y encima el último reporte. Es como si te dijesen, estamos viendo en cámara lenta cómo nos acercamos a un problema serio de política monetaria. Bien. Por eso es muy importante aclarar qué cosa vamos a priorizar del mandato en cada momento, y por eso es muy importante dar este guidance de decir, vamos a mirar qué tan lejos estamos de cada uno de los objetivos y qué tan sostenibles son para ir priorizando uno o el otro, porque los dos no los podemos priorizar. Bien, eso que yo ya vengo remarcando hace varias veces que la Reserva Federal dice, es parte de la nueva comunicación que va a tener la Reserva Federal producto de esta revisión del framework que hicieron en 2025. Bien. Nada, de hecho una de las conclusiones era la mayoría de los integrantes del FOM priorizan el riesgo inflacionario antes del riesgo de empleo, que es lo que yo les venía diciendo. Lo que pasa es que, bueno, después en el medio salió un reporte laboral complicado. Yo igual insisto, va a cambiar el presidente de la Reserva Federal y por ahí destruyan todo, pero si se queda Powell, siempre van a priorizar inflación. Y económicamente está bien que hagan eso, porque vos podés tener... porque si vos tenés un nivel de empleo que no podés sostener, digamos, en el largo plazo, en el largo plazo, si vos no bajás la inflación, ningún nivel de empleo que vos tengas hoy lo vas a poder sostener. Entonces,
nada, ese trade-off en el corto plazo siempre te va a empujar a que vos trates de bajar la inflación. Bien. El tema que, bueno, si el desempleo se te va a 8%, bueno, vamos a tener un problema ahí. Bien. El punto es, si vos tenés desempleo o inflación de 4%, nunca vas a poder llegar a tu equilibrio de desempleo. Podés tener un tiempo como tuviste ahora, pero en el largo plazo eso igual va a corregir y vas a tener desempleo igual. Entonces, no tiene sentido tirar todos los cañones al objetivo de desempleo cuando se te desalinean los dos. Porque si la inflación sube, el desempleo es insostenible bajo. O sea, en algún momento el desempleo va a subir. Y vos apuntaste todos los cañones ahí. O sea, vas a terminar luz. Preferible bajar la inflación y después ves qué hacer con el desempleo. Bien. Bueno. Nada, ahora igual voy a volver sobre ese tema. Nada, no dejó mucho más. Las minutas no dejaron mucho. Fue también una reunión de la Reserva Federal. No había querido dar mucha pista. Entonces, bueno, ahí estamos. Comerse la curva de que con estas minutas la baja de tasas se posponía, me parece que era bastante claro que te estabas perdiendo, que la minuta salió antes del reporte laboral. Powell hoy dijo básicamente que el riesgo de empleo aumentó, que el escenario base con las tarifas sigue siendo que la inflación va a subir, pero que no va a quedar alta mucho tiempo, que es one shot. Y bueno, ¿qué querés que te diga? O sea, si me está diciendo que el riesgo de desempleo subió, porque ya ahí sí incorporaste el último reporte laboral y las tarifas son un impacto que va a venir, pero es de una vez. O sea, básicamente lo que yo tengo que concluir de eso es que va a haber una baja de tasas. Y dijo, sí, probablemente haya un reacomodamiento de la política monetaria en el corto plazo. Bueno, vas a bajar en septiembre. Las probabilidades se fueron a una baja en septiembre, otra en diciembre y creo que un par más en 2026, ya desalineadas con el dot plot. Todo lo que esté desalineado el mercado con el dot plot en 2026, tómenlo con pinzas. Porque en mayo de 2026 cambia el presidente de la Reserva Federal. Entonces, de mediados de 2026 para adelante, el path de la Fed puede ser mucho más agresivo del que vemos hoy en el dot plot. Es parte del objetivo que debería querer tener Trump para el cambio de presidente de la Reserva Federal. Te está diciendo que quiere las tasas más bajas, así que me imagino que pondrá a alguien que empuje en el directorio esa política. Así que nada, de hecho tenés divergencia en 2026. A ver, para que lo tenía acá. Creo que son 2 bajas más que pone el mercado. Sí, el mercado pone 2 bajas más para 2026 hasta diciembre respecto del dot plot. Pero consideren que esas 2 bajas se pueden dar en la última parte del año con un presidente nuevo y una Reserva Federal mucho más dovish, que es lo que quiere Trump. Bien. Ahí no hace falta echar a nadie porque digamos, el cambio va a ser en mayo. La nominación o el nombre lo vamos a conocer seguramente diciembre de este año, enero del año que viene. ¿Estamos? ¿Qué dijo Powell hoy? Aparte de todo eso que dijo, y todo el mundo se quedó con eso, digo, bueno, van a bajar las tasas, buenísimo. De hecho, toda la curva de tesoros comprimiendo, porque tenemos un path que vuelve a ser un poco más consistente y un poquito menos higher for longer del que nos imaginábamos. De hecho, el dólar está retrocediendo 1% hoy, el DXY. ¿Qué es lo que nos falta? Digo, para volver a ser mínimo con el dólar necesitamos un path más bajo, bien, de tasas. Que lo podemos conseguir si esto avanza como viene avanzando. Y obviamente si después cambia el presidente de la Reserva Federal el año que viene. El punto es, habló mucho del framework. Bien. Con lo del framework hacemos como un breve resumen, ya hablamos mucho de esto. La última revisión cayó allá por 2019 y se presentó en 2020 y las preocupaciones eran distintas porque el escenario global era distinto. Bien. Básicamente lo que tenías antes era un escenario de muy baja inflación. Después de la salida de la crisis subprime, vos tuviste un escenario que perduró mucho, que fue de baja inflación, bajo crecimiento, una curva de Phillips plana, o sea, no había relación entre la inflación y la actividad, o muy poquito, y una tasa pegada a la parte inferior del corredor. El problema en ese momento, por decirlo así, es que todo tendía a cero. La inflación, el crecimiento, la tasa de interés. Y lo que ellos veían como problema, que es algo que se discute mucho en política monetaria, se discutía mucho en ese momento, porque le pasaba a todos los bancos del mundo, lo que nosotros vemos es que cualquier crisis de actividad que tengamos no nos va a dar mucho margen de acción, pues ya tenemos la tasa en cero. Bien. Si la tasa es cero y en algún momento nosotros tenemos deflación, eso va a desancar las expectativas, nos va a poner las expectativas por abajo de la meta que queremos y nosotros ya tenemos la tasa en cero. Y nosotros no somos un banco central que ponga la tasa negativa. Entonces, si la inflación es negativa, si la expectativa de inflación es negativa
y vos tenés la tasa en cero, la tasa real pasa a ser positiva, o sea que la política monetaria es contractiva en un escenario de crisis y no tenemos muchas herramientas. Entonces los tipos estaban con la cabeza seteada en eso. Aquella revisión del framework fue una especie de, che, ¿cómo podemos hacer para hacer política monetaria expansiva cuando la tasa es cero? Bien. Porque una de las autocríticas de la Reserva Federal fue la salida de la crisis subprime, fue con una política expansiva que logró, sin que suba la inflación, volver a crecer al 2% anual, pero que tardó 10 años en recuperar los niveles de desempleo que teníamos en la previa. Entonces nosotros tenemos que, en la previa de la subprime, o sea, nosotros tenemos que lograr de alguna manera tener herramientas de política monetaria expansivas que le peguen rápido al empleo, aprovechando que la inflación no sube. Bien, y la revisión vino por ese lado. Bien, el framework de reservas amplias y de inflación promedio, flexible promedio, nace ahí. Es una respuesta a ese problema que había observado Estados Unidos en la década que va de 2009 a 2019. Bien, entonces, ¿qué dijeron los tipos? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un framework donde sobren reservas en el sistema, que también eso estuvo muy apalancado en la crisis de repo del 2019, de septiembre de 2019. Entonces, hagamos un esquema donde sobren reservas, entonces empezaron a meter reservas extras, ¿bien? Tengamos una respuesta de política monetaria mucho más agresiva que la de la subprime para recuperar rápido el empleo también, no solo la actividad, dado que la inflación no responde, así que tenemos margen para hacer. Y tengamos un target de meta de inflación flexible que sea un promedio. ¿Qué significa? Y que si antes tuve 1, me puedo bancar un 3 después. Fíjense cómo los tipos llegaron a la revisión del 2020 del framework diciendo, tenemos que hacer más. Tenemos que ser más agresivos. Tenemos margen porque la inflación no sube. No esperemos 10 años a bajar el desempleo. Si la inflación no sube, démosle con un caño, metamos reservas en el sistema, llevemos la tasa a cero, banquémonos un 3% de inflación porque hace 2 años que está en 1. Porque lo que queremos es un promedio en 2. Bien, como yo ya les dije, lo último que se imaginaban estos tipos que iba a venir una pandemia. Bien, en la pandemia aprobaron este framework, la actividad se recuperó muy rápido. El punto es, y lo dicen abiertamente como autocrítica, es que lo que vino después de eso fue un aumento de la inflación significativo que ellos no esperaban. Ellos un poco lo que decían es, vamos a tener un rebote de la inflación después de 2020, cuando la economía se normalice, que te dejará una inflación en torno a 3, 4, y como promedio vamos a estar bien porque después vuelve rápido. Bueno, nada. La inflación fue mucho más arriba de lo que se imaginaban y no volvió. Entonces, cambiaron, abandonaron, soltaron todas las recomendaciones de la revisión del framework de 2019-2020 y pasaron a una política restrictiva. Es cierto que yo le decía que Neil de Minneapolis decía, cuando la inflación está abajo del target, es el nuevo régimen, el nuevo framework que presentamos en 2020. Cuando la inflación está arriba del target, es el framework de siempre, que baja la inflación. La tasa arriba de la inflación, tasa real positiva, nos vimos en Disney. Por eso hicieron el endurecimiento más duro y rápido del que se tenga memoria desde los 80 con otro framework igual. Bien, se va manejando cantidades, pero algo así. Bien. Bueno, 5 años después, la Reserva Federal vuelve a hacer su revisión del framework y empieza a mirar, bueno, a ver qué hice, qué no funcionó. Bien. Y bueno, estamos viendo como el resultado de esa revisión, donde hay algunas cosas que quiero mencionar. Muchas ya las veníamos hablando, pero hay algo elemental que es, cambió el foco. Cambió la circunstancia. O sea, fíjense las preocupaciones que yo les estaba contando, que la tasa iba a cero, que todo estaba en cero, que no crecemos, que todo en cero, que la inflación... ¿Cuál es la preocupación? No, la preocupación es toda la contraria. Que la inflación está arriba de la meta, que llevan 5 años, que vamos a ver si baja, que en el medio hay que ver si se rompe o no el mercado laboral. Y ¿bien? Entonces, la revisión del framework está como muy atada a esta nueva dinámica post-pandémica. Bien. Dicho, hay 5 cambios que están como listados en el discurso de... Perdón, 4 que están listados en el discurso de Powell, que dicen algo así como... primero, tenemos un problema serio con la comunicación. La comunicación que nosotros teníamos en 2020, después de todo lo que pasó, no nos sirve. Y nos costó mucho estos años mejorar la llegada con el público. Porque nosotros veníamos hablando de que no queríamos que la tasa vaya a cero y de repente llevamos la tasa a 5 y pico %. Bien. Entonces, en la comunicación una de las cosas que dicen que cambiaron es
se cambió el foco de la comunicación y se sacó de la comunicación esta preocupación de que la tasa vuelva al piso del corredor. Se sacó. Ese es el primer gran cambio. Bien. El segundo gran cambio, yo ya se los mencioné y es fundamental, se terminó lo del promedio de inflación. Este framework flexible de meta de inflación promedio se cambió. Volvemos a una meta flexible, pero que no es ningún promedio. ¿Qué significa eso? Significa de que si antes tuve 1, el año que viene tiene que ser 2 igual. Ah, pero podrías tener 3 y el promedio. No hay nada de promedio. No, tiene que ser 2. Siempre buscamos un 2. Bien. Y como ya les mencioné la temporada pasada, el foco está en expectativa. Ellos, con la nueva estrategia de comunicación, consideran que si la expectativa está anclada en el corto plazo, siempre vas a poder volver a la meta. Bien. No va a hacer falta ni promediar, ni hacer ninguna locura. Como segundo cambio, entonces este es importante. O sea, se cambió la forma en la que vos interpretás la meta de inflación. Ya no hay tanto margen como para hacer un promedio. Ahora tiene que ser 2. Bien. Como tercer cambio, se cambió la expresión shortfall en materia de empleo. Creo que hay una revisión general de la meta de empleo. De hecho, en la comunicada que sacaron diciendo el nuevo framework tiene estos objetivos a largo plazo, medio que dicen algo así como vamos a dejar de ponerle número al objetivo de desempleo de largo plazo. Vieron que el mandato dual es inflación estable, 2% del PCE y que no es promedio anual, y pleno empleo que se asimila siempre a un 4% de desempleo, que eso no está en el mandato pero sale de las proyecciones que hacen y a veces se mencionan algunos discursos. Bueno, no se va a mencionar más. Dicen algo así como no es prudente ponerle un número al desempleo de largo plazo o al pleno empleo de largo plazo. No es prudente. ¿Por qué? Porque eso cambia todo el tiempo, porque no lo sabemos en tiempo real, porque depende de otras cuestiones que son extramonetarias, como lo fiscal, la productividad, lo demográfico. Entonces, no lo vamos a mencionar más. ¿Bien? Vamos a ser mucho más cuidadosos con eso. Y aparte también, ellos sienten que le habían dado un sesgo a la comunicación respecto de que estaban muy preocupados por cuando el mercado laboral, por cuando subía el desempleo. Como que la comunicación los terminó llevando a ese lado de la preocupación. Bien. Entonces ellos decían, si usamos esa expresión, que es shortfall, vamos a generar como que estamos preocupados si hay mucho desempleo. Y la verdad, también tendríamos que estar muy preocupados si hay poco desempleo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de la tasa natural de desempleo, la cual te estoy diciendo abiertamente que no conozco y que voy a dejar de mencionar porque no sé dónde está, y parto de ese diagnóstico de ignorancia total, tal vez usar una expresión como desviaciones nos ayude más. ¿Por qué? Porque tampoco quiero tener menos desempleo del estructural. ¿Por qué? Porque me va a generar más inflación. Y no hay inflación más peligrosa que la que viene producto del mercado laboral. Entonces hay como una especie de reconfiguración del mandato del empleo. Bien, ahí están cambiando un poco, están tratando de pisar un poco más suave, digamos. Mirá que no sabemos bien dónde está y mirá que nos preocupan las dos cosas, ¿eh? Un mercado que se pique y genera inflación, tanto como uno que se pique y genera desempleo. Tal vez con la comunicación veníamos como haciendo mucho foco en el desempleo. No, pará, la inflación también nos preocupa. Y eso es lo que están tratando de cambiar en la comunicación. Bien. Y después, como cuarto factor que ellos mencionan es, cambiamos radicalmente el enfoque. En realidad no cambiamos radicalmente. A ver, nos estamos tomando la molestia de hacer muchas aclaraciones respecto de qué va a pasar y qué vamos a priorizar en un contexto donde diverjan los dos mandatos. Bien. Digamos, como que ellos ahora están poniendo el foco ahí, en tratar de explicar al mercado, mirá que yo sé que en el corto plazo vamos a tener problemas de los dos lados. Bueno, quiero que sepas qué voy a priorizar. Bueno, va a depender de qué. De qué tan alejado esté el dato del target y cuánto pueda converger de manera natural y cuánto haya que ayudarlo y todo eso. Eso. Bien. Los cambios en el framework, no hay ninguno que sea significativo, si se quiere. Hay mucho vinculado a la comunicación, a conferencias que están haciendo para interactuar con participantes del mercado y de la economía de Main Street, de Main Street, para poder aceitar esos mecanismos y explicarle a la gente lo que están haciendo, etcétera, y que se entienda. Hay mucho vinculado a eso, producto de que la política monetaria se apoya mucho en la credibilidad y en la comunicación. Así que bueno, están trabajando en eso. Lo cierto es que se confirma esta rotación, digamos. Es natural que para los problemas que vos tenías en 2018 tengas una política monetaria o una revisión del framework como la que hicieron. Después vino la pandemia, cambió todo y es natural que ahora vayas a esto.
Bien. Dentro de 5 años tendremos otra revisión que irá en la línea de lo que haya pasado en los últimos 5 años y las consecuencias y conclusiones que le haya dejado sacar la Reserva Federal en esos años. No hay mucho más para decir. Así que bueno, no voy a sumar más nada, esto ya está. Vamos a ir a la última parte. Quiero hacer un comentario sobre lo fiscal y el dólar en Estados Unidos. Hablemos de optimizar el riesgo. Invertís en acciones, en bonos, en real estate, pero ¿cómo cuidas tu dinero físico u objetos de valor? Depender del sistema bancario tradicional tiene muchas limitaciones, horarios reducidos, falta de disponibilidad, tecnología anticuada. Es el eslabón débil en tu cadena de seguridad. Howler es la optimización de ese eslabón. Es aplicar la misma lógica inteligente que usás para tus inversiones al resguardo de tus activos físicos. Acceso biométrico, bóvedas robotizadas, 10 sucursales con estacionamiento y la privacidad que necesitas para operar con total control. Más de 20.000 personas ya tomaron la decisión inteligente. ¿Estás listo para optimizar tu seguridad? Agenda una visita sin compromiso en howler.com.ar y sentí la diferencia. Bueno, tema dólar justo ahora con este dato de la Reserva Federal, el DXY vuelve a la zona mínimos 97 y pico, igual a principios de julio estuvo en zona 96. Yo ahí busco o sea, en la zona de 90 para el DXY, me parece una zona donde ya toda la competitividad que quiere ganar Trump la tiene. Pues si vos a eso le sumás las tarifas y demás, estás en un tipo de cambio real de equilibrio y una corrección parecida a lo que fue el shock de Nixon o el Plaza Code. Así que siempre sumando los aranceles. Con lo cual, nada. Si se entrega el PAD puede ser para mí si se entrega el PAD de tasas puede ser lo último que le dé el empujón de depreciación al dólar y no mucho más, ya está. Me parece que es como lo último. Igual estamos hablando de no sé, casi un 10% más de depreciación. Bien. Pero bueno, lo importante para mí es que ahí entendamos que los aranceles son parte de este equilibrio y sobre todo porque son permanentes. Respecto de lo fiscal, quería hacer un comentario, porque el otro día estaba mirando los números de recaudación. Estaba mirando los números fiscales. Sucede algo, vamos por parte. Primero, de verdad cuando vos mirás los números fiscales de Estados Unidos hay una mejora en estos meses de administración de Trump. Para que tengo el gráfico por acá. Los datos que tenemos hasta julio muestran una leve mejora en ambos aspectos, tanto en el gasto como en la recaudación. Vamos primero por lo menos importante, que es el gasto tiene una tendencia desestacionalizada a la baja, en términos reales. Bien. Uno puede decir, hubo un poco más de prudencia con el gasto. Bien. ¿Será Doge? Puede ser. Los problemas que tenemos de los indicadores del BLS y demás, en parte es porque los tipos algún ajuste al gobierno federal le hicieron. Sí es verdad que los gobiernos provinciales y municipales estaban recuperando toda la parte del empleo que despedían los federales. Eso es así, algo, o por lo menos hasta hace unos meses daba así. No lo volví a ver, después por ahí lo reviso cuando sale el último reporte laboral y lo volvemos a charlar. Pero en el gasto vos observás cierto descenso del gasto como promedio trimestral desestacionalizado real, algo así, va para abajo. Bien, se nota eso. No es nada muy significativo, pero lo empezás a notar. Bien, o sea, que prudencia por el lado del gasto. La chiquita, la de la motosierra chiquita, algún resultado tuvo. Y con los ingresos también están mejorando, están yendo para arriba. Tal vez no tanto, pero de una manera bastante más clara. ¿Bien? Por ahí es más lento, pero la tendencia es clarísima, están yendo para arriba. O sea que Trump de alguna manera, con todas estas locuras que hizo, logró mantener el gasto a raya y empezar a aumentar la recaudación. Sobre la recaudación quiero decir algo más. ¿Está aumentando la recaudación? Sí, está aumentando la recaudación. ¿Por qué debe ser, Sar? Bueno, principalmente por las tarifas. Ustedes piensen que Estados Unidos ya está recaudando como un promedio mensual unos 30.000 millones de dólares por tarifas. No es una cosa que decir, qué locura lo que recaudan. Pero, negro, es un número. Bien. Lo que a principio de año eran 6.000, 7.000 millones de dólares, hoy ya son 30.000 millones de dólares. Hoy eso me da una alícuota efectiva en torno al 10% ya. Muchos estiman que va a llegar al 19%. Lo que vos estás cobrando en relación a Simpo te da más o menos un 10%, siempre mirando bienes. Bien. La alícuota supuestamente va a ir al 19%. Puede ser porque arrancó en 2 y ya está en 9 y fue subiendo. ¿Por qué? Porque los aranceles vieron cómo fueron, se fueron poniendo de manera gradual. Bien, y unos se suspendieron, otros volvieron. En concreto ya está sumando 10% de alícuota. Si las importaciones de bienes son 11 puntos del PBI aproximadamente, como un promedio, al 10% de alícuota efectiva te da un punto del PBI. Si se estabilizan en 30 billones mes, yo estiro hasta fin de año, proyecto el Producto Bruto Americano, siendo conservador,
te da 0,8, casi un punto. O sea, los aranceles te van a traer este año un punto de recaudación. Rápidamente ustedes tienen que recordar que si la Big Beautiful Bill del Senado son 3,4 trillones con un PBI de 30 trillones, si bueno, Sara, te sumo un punto del PBI al año, la Big Beautiful Bill. Si las tarifas dan un punto al año, te da igual, te quedas break-even. Sí, entonces no es tan dañino, finalmente. Bueno, como conclusión general, hay algo de eso. O sea, si las tarifas que se van a quedar de manera permanente hasta que Estados Unidos recupere todas las inversiones, eso dijo Bessent, pero eso no va a pasar hasta dentro de un lustro. O sea, eventualmente las tarifas pueden volver a cero el próximo gobierno de Trump, no va a pasar este. Entonces, de mediano plazo vos podés recaudar un punto por año por tarifa, ¿sí? Hay que recordar que vos le estás poniendo tarifas a una foto de importaciones que puede cambiar. ¿Por qué? Porque le estás poniendo tarifas y diferenciales. Entonces, yo algo que importaba, de hecho, por ejemplo, uno va calculando en tiempo real, pero uno, para hacer la estimación de cómo va a ser todo el año, agarras las tarifas, agarras las IMPO de 2024, perdón, le aplicás las tarifas que pusieron. Y la verdad es que vos decís, bueno, de China importé tanto, le aplican la tarifa de 30, bueno, esa es importación por 30. El punto es, como China tiene 30 y, no sé, Taiwán tiene 15, por decir cualquier cosa, por ahí lo que importabas de China lo empiezas a importar de Taiwán. Entonces el arancel que vos pensabas que ibas a cobrar de 30 termina siendo de 15. Entonces hay que esperar que se recalcule esa foto, pero traqueándolo el minuto a minuto ya tenés una alícuota de 10% promedio. Si proyectás eso en relación a la IMPO y el PBI, y bueno, sí, te vas a sumar un punto. Incluso con los cambios de lado a lado te puede llegar a dar un punto por año esto de recaudación. ¿Te paga la Big Beautiful Bill? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema, Sara? El problema es que, si bien las tarifas te van a dar un punto casi todos los años, los gastos, ya sea tributarios, o sea, lo que dejas de recaudar porque regalás impuestos, o lo que vas a gastar de más en el segmento militar, por ejemplo, de la Big Beautiful Bill, no es homogéneo. O sea, no pega todos los años igual. De hecho, el gran costo asociado a la tarifa, a la ley de Trump, a la ley fiscal de Trump, el gran costo asociado a esa ley lo tenés concentrado principalmente en los ejercicios fiscales que van desde el 26 hasta el 29. Entonces se nos genera un escenario fiscal que en el largo plazo no es tan malo, pero que nos va a generar un desajuste muy probablemente estos 3 años que vienen. Y ahí quiero hacer una aclaración muy importante. Estos 3 años que vienen, me refiero de septiembre del 25 en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que 2025... Digo septiembre porque el año fiscal americano corta en septiembre. Buena parte de las exenciones impositivas que trae la Big Beautiful Bill y los gastos presupuestariamente que van a aumentar entran a partir del año que viene. O sea que Trump se generó un año donde recortó un poquito el gasto por Doge, sumó un punto de recaudación por las tarifas y todo lo que prometió en la Big Beautiful Bill empieza a aplicar a partir del año que viene. Este año los fiscales en Estados Unidos cierran mucho mejor de lo que se imaginábamos. Los próximos años, que arrancan a partir de fin de este año, que arrancan a partir de ahora, ya estamos prácticamente en septiembre, van a ser los peorcitos. ¿Ven? ¿De cuánto estamos hablando, Sari? A mí me da que el déficit, el peor momento va a ser 2027. Ni siquiera el año que viene. ¿Por qué? Porque en 2027, en términos netos, tenés el gasto grosso de las tarifas, de la ley, perdón, que no te lo llega a compensar las tarifas ni loco. Te va a dar casi un punto más de déficit en el neto entre tarifas y Big Beautiful Bill. Bien, después eso baja a 0,6, después eso baja a 0,3 y a partir de 2030, de vuelta, las tarifas te dan un saldo neto positivo respecto de la Big Beautiful Bill. O sea, lo que digo es, vamos a tener buenos datos fiscales este año en Estados Unidos. El resultado va a ser bueno. Guarden tweet. A partir de los años que viene, la cosa va a empezar a empeorar y ahí sí vamos a ver el impacto neto de la Big Beautiful Bill. También eso es para que empiecen a pensar que los reportes fiscales mensuales del Tesoro van a venir bien. Van a empezar a ponerse picantes a partir de 2026 y 2027 es el grueso. Por eso el punto ahí es, ¿qué va a hacer Estados Unidos a 3 años? Bueno, ahí se va a deteriorar todo y ahí encima es donde más vencimiento de deuda concentrado tenés.
Entonces, acá ya empieza a jugar otra cosa, que lo vamos a hablar la semana que viene, pues ya veo que me estoy pasando de tiempo también, que es la maturity promedio de la deuda americana, que está en torno a 6 años, si no me equivoco. 6 años es mucho para la deuda del Tesoro, ¿eh? Nunca tuvo una duración tan larga. Ojo, y vos tenés a la Reserva Federal con una cartera de 9 años y queriendo estar más corto que el Tesoro. Acá quedan algunas cosas por discutir. Lo cierto es que de largo plazo, si la duración promedio son 6 años y no vas a querer estirar esa duración, porque aparte es históricamente alta, ¿qué me está diciendo? Que no vas a colocar de 10 años para adelante. Y lo fiscal 10 años para adelante no queda tan mal entre la Big Beautiful Bill y las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todo apunta a lo mismo. La parte larga de la curva tiene que comprimir. Eventualmente, si hay un problema fiscal temporal, estos 3-4 años que vienen, lo vamos a ver en la parte media de la curva, porque es ahí donde vas a tratar de tirar el roleo. La lluvia de títulos va a estar ahí. Bien. Así que nada, quería que tengan esa foto. Los datos fiscales va a venir bien este año. Se empieza a deteriorarse a partir del año que viene. Tiene el pico de deterioro en 2027. Después vuelve a mejorar. Y ya para, te diría, 2030, el saldo neto es positivo y el déficit puede empezar a caer. El punto es que Trump se va antes. Bien. Pensando ahora en voz alta, te diría que va a tener un muy buen resultado fiscal este año. Por ahí un punto menos de primario del que tenía el año pasado. Los intereses, como subieron las tasas, por ahí empeoren, pero digo, hay que ver el promedio. Igual, con 2024 tuve un pico de tasa también. El punto es, este año el déficit primario va a ser menor al anterior. Será, no sé, en vez de 3,2, o sea, es un montón. Pero los otros 2 años que le quedan de mandato a Trump se van a deteriorar. Los otros 3 años. Se va a deteriorar todos los años. A menos que cambie algo, ¿no? A menos que cambie algo. O que la economía americana crezca mucho. También eso puede ser, ¿eh? Siempre la solución por abajo se puede dar. Tipo como el escenario de Argentina. El año que viene 2.2 de interés de la deuda, superar el primario 2.2. Inconcebible, sin hacer un ajuste brutal, salvo que vuelvas a crecer 5 puntos. ¿Viste? Bueno, ahí te resuelve todo. Bueno, nada, eso. Después vamos a seguir monitoreando esto. Voy a sumar los reportes mensuales del Tesoro y los statements de refinanciación, donde te da la pista de cuántos pesos va a necesitar, a dónde va a colocar, si bills, si largos, si cupones. Lo vamos a ir sumando esta temporada. Así que nada, los dejo. Nos vemos la semana que viene. Chau.